Ya, ahí sí. Ya, chicos, vamos a resolver el examen. Ya, miren, entonces, ya, aquí hay 28 personas que han resuelto el examen, ¿no? Y voy a escoger uno de ellos. Vamos a escoger el primero, el de lema. Voy a revisarlo. Ya, entonces ustedes en el último tema, que era este, ¿no verdad? Lo que debieron haber hecho era algo así como esto. Copiar primero todos los datos, así. Y luego abrían una hojita en Excel en blanco. Y lo pegaban ahí. Pero ¿cuál es el problema que se les daba cuando lo pegaban en una hoja en blanco? ¿Alguien lo intentó? Se Yo copiaba puse, en una sola En celda. una sola celda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvía eso yo? yo puse pegado con texto y ahí sí se me salía así. Porque también Ok, puse pegado solo el perfecto. texto. Con un pegado especial, algo así. Pegado especial y le ponías Ingeniero, contexto. no está compartiendo el Excel. Ah, ya, ok. Ingeniero, es que el Excel no se ve. Ya, tranquilos. A ver, déjenme un ratito. Ya, la otra forma también era de haberlo mandado a un archivo en Word. Y de Word usted lo pegaba, lo mandaba, lo pasaba al Excel. Ya, miren. ¿Están viendo? No. Ah, perdón. Ya, les decía que la otra manera era de pasarlo al Word, por si acaso tenía alguien algún problema. Miren, y en Word sí se les copiaba como una tabla, así. Miren, si ven, como tabla. ¿Ven? En Word yo lo pego varias veces y me aparece como tabla. Y una vez que ya lo tenía en Word como una tabla, porque cuando usted lo manda en texto, ¿cuál es el problema? Que los números son textos y tiene que convertirlos. Ya, entonces, una vez que ya lo tengo en Excel, miren, si ustedes lo pasaban directamente al Excel, se les copiaba así en una sola. Pero como ya lo pasé en Word, de Word lo vuelvo a copiar y lo pego, y ahí sí me lo copia exactamente como una tabla. Ya, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, con esto yo me ahorraba el tener que estar digitando todos los datos. Y los copia exactamente con el formato adecuado, lo que son números, los que son texto. No tengo que usar ninguna función especial para convertir los datos. Ya, entonces fíjense, chicos, ahí ya lo tenía exactamente como yo quería. Ya, si se dan cuenta, y los números son números, los textos son textos. Entonces es como un truquito, ¿no?, que ustedes deben tomar en cuenta cuando les presento los datos así. Si tienen problema, mándenlo a Word y de Word se los crea como una tabla y de ahí lo pasan al Excel. Y en Excel ya les queda como ustedes lo necesitan para trabajar. Entonces ahora sí, yo ya podía resolver ítem por ítem, ¿no? Entonces la primera pregunta era que me pedía comparar las medidas. Voy a copiar las dos de una vez. Ya. Ahí está la pregunta que me están pidiendo. Déjenme insertar unas líneas en blanco que las voy a necesitar. Ok. Ya, entonces la primera pregunta era que ustedes comparen las medidas de tendencia central, tanto en los empleados administrativos como en los de producción, y analicen su respuesta de acuerdo al sueldo y la edad. Pero creo que aquí yo les pedí solo que trabajen con una variable. ¿Con cuál de las dos les pedí que trabajen?
Eran ambas, ¿no? Igual de edad. Ok, ya entonces vamos a comparar primero el sueldo. Primero la edad. Y entonces vamos a poner comparación de la edad. Ya. Voy a comparar las edades. Y aquí voy a poner el área, producción. Puedo copiarlo igualito. Aquí, producción. Y acá también copio donde dice administración, exactamente igual, administrativa. Las copio administrativa. Muy bien. Y aquí voy a poner las medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana. Ok, entonces voy a comparar las edades. Ya, y de una vez puedo dejar unas líneas adicionales para comparar. Ustedes saben que teniendo esas medidas, ustedes pueden de una vez interpretar el sesgo. Ponen el sesgo y la interpretación. Y si quieren, aunque no era necesario, podían también dejar unas líneas adicionales para comprobar que la aseveración que ustedes están poniendo como interpretación es consistente con lo que me van a dar, con los resultados que voy a obtener. Entonces, hasta aquí. Comienzo, ¿no? Entonces, primerito, la media, ustedes saben que simplemente ponen promedio. Los datos ya estaban ordenados, entonces escogían los de producción. Como estoy trabajando con las edades, solo seleccionan las edades y le dan Enter. Ya, vamos a cambiarle los colores para diferenciar los administrativos de los de producción. A esto dejémoslos en blanco. Ya, muy bien. Entonces ahí está. Ya. Y lo mismo hago para los administrativos. Pongo promedio y selecciono las edades de los administrativos, de las edades que están en blanco, con color blanco. ¿Ya? Aunque no es una medida de tendencia central, pero voy a poner, por ejemplo, el número de observaciones, por si acaso, ¿no? De cada uno de las áreas. Entonces, en producción, ya miren, está ahí. Bien. Entonces, aquí voy, una vez que ya apliqué la primera fórmula, congelo, función F4, y acá hago lo mismo, función F4 y función F4. Ya, ¿para qué lo congelo? Porque ahora lo que voy a hacer es que voy a arrastrar todas esas fórmulas y solo le cambio el nombre de las funciones. Entonces, aquí en lugar de promedio, es mediana. Porque el rango es el mismo. En lugar de promedio es moda. Y en lugar de aquí de promedio, como voy a contar, solamente pongo la función contar. ¿Ya? Entonces, así mismo le arreglo del otro lado. La primera no, es a partir de la segunda, le pongo mediana y moda. Y acá, pongo contar. Contar, correcto. Bien. Entonces con eso, ahora voy con el sesgo. ¿Qué tipo de sesgo tienen las edades de los empleados de producción? Como la media es mayor que la mediana, ¿el sesgo qué es? Tiene un sesgo positivo a la derecha.
¿Por qué? Porque la media es mayor que la mediana. Y los administrativos también tienen un sesgo positivo a la derecha, igualito, porque es el mismo caso. La media, que es 35.8, es mayor que 35. Bien. ¿Cómo se interpreta eso? Eso quiere decir la mayoría de las edades de los empleados de producción se encuentran por debajo de 39,6 años. Esta es la conclusión. Así se interpreta esto. ¿No? Significa que la mayoría de las edades de los empleados de producción se encontrarían por debajo de la media, que en este caso es 39,6 años. ¿Ya? Y sería lo mismo para los administrativos. Se copia el mismo comentario y lo único que cambio es que ahora es administrativo y que se encuentran por debajo de 35,8 años. Hasta ahí está bien. Hasta ahí podían terminar y ya estaba contestada esa pregunta. Pero ahora vamos a comprobar pues si lo que estoy diciendo aquí es correcto. ¿Cómo lo compruebo? Ustedes ya yo les había explicado cómo, ¿no? Cuenten. Aquí estoy diciendo que la mayoría de las edades de los empleados se encuentran por debajo. Quiere decir que son menores que 39,66. Y acá que la mayoría de los empleados, de las edades de los empleados se encuentran por debajo, o sea que son menores que 35,88. Ya. Entonces vamos a contar con condición aquí, contar si selecciono el rango de los empleados de producción, las edades de los empleados de producción, desde aquí hasta abajo, y como criterio selecciono esta desigualdad que puse arriba. Entonces ahí me salen que son 4 empleados de 6, porque son en total 6, ¿verdad? Miren aquí en total son 6. 4 empleados de un total de 6 empleados del área administrativa, perdón, de producción, tienen menos de 39,6 años. Comprobado lo que acabé de escribir. Y lo mismo hago con los empleados administrativos. Pongo contar sí. Y de allí selecciono el rango de las edades de los empleados administrativos. Y como criterio pongo la desigualdad menor o igual que 35,8, que esta es la media. Y ahí me salen 3. También está correcto esto, porque ¿cuántos empleados administrativos tenía en total? 5. ¿Y cuántos tienen menos de 35,8 años? 3. Eso es mayoría. Eso fue lo que escribí acá arriba, que la mayoría de las edades se encuentran por debajo de 35. ¿Cuántos menores de 35? 3. Correcto. Esto no era obligatorio, pero era la forma de que ustedes comprueben si lo que habían dicho era correcto o no. ¿Ok? Y tenían luego que hacer exactamente lo mismo para la otra variable que ahora iban a comparar, que era, ¿cuál era? ¿Cuál era la otra variable que les pedía que comparen? Sueldo. Sueldo. Ya, la ponen ahí. Sueldo. Ya. Y obvio que les sale lo mismo porque ahora tienen que hacer un pequeño cambio. ¿Cuál es el cambio? Que los rangos los tienen que cambiar. Ya no es la columna de edad, sino la columna de sueldo. Y esa columna de sueldo, ¿qué columna es? La G.
¿no verdad? La G. Entonces, bueno, simplemente acá lo que voy a hacer es que cambio ahora, pongo comparación de sueldo, y como sé que los rangos, las filas son las mismas, lo que va a cambiar es la columna, que es desde la G. Desde la G lo pueden hacer así manualmente, ¿no verdad? Y del otro lado también hacen lo mismo. Ponen G. Ya. Y van cambiando solo, si quieren, para no estarlo haciendo manualmente, lo seleccionan, Control C, y luego lo único que van haciendo es cambiándolo. Como ustedes se las ideen. Entonces, ahí, acá también copio esto, el rango. Y se lo cambio. No es F, sino G. Ya. Bueno, aquí no importa. Si quieren, porque igual son 5 empleados, eso está bien, ahí no importa. Si quieren lo dejan ahí, no hay problema. Ahora analicemos. ¿Qué pasa aquí? La media es 575, es mayor que la mediana. Lo mismo, la mayoría, hay un sesgo positivo a la derecha. Y acá también hay un sesgo positivo a la derecha porque la media es mayor que la mediana. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría, y ahora ya no le pongo edades, sino de los sueldos de los empleados de producción se encuentran por debajo de ¿cuánto? De la media, que es de $575. ¿Ya? Y acá hago lo mismo. Ah, no, con dólares quito eso que dice años, ¿ya? Y acá hago exactamente igual. La mayoría de los sueldos de los empleados administrativos se encuentran por debajo de ¿cuánto? De $1,140. ¿Ya? Perfecto. Está ya contestado y vamos a comprobar. Ahora aquí estoy diciendo que es menor que 575, que es la media, y acá que son menores que 1,140. Entonces, ahí la fórmula, también aquí debe cambiar la fórmula, ¿verdad? Contar si, dijimos que aquí va la columna G. A ver, perdón. Aquí debo contar sí, pero tengo que contar son los sueldos. El rango aquí, ¿cuál era? El rango era de la G15 a la G20. Entonces aquí le arreglo. G15 hasta la G20. Perdón, estoy mal. G15 hasta la G20. El H37 es el criterio, está bien. Ya. 4. Y acá vuelvo a arreglar también, ¿no? Aquí es desde la G10 hasta la G14. Perfecto, comprobado. Hay 4 empleados que ganan menos de 575 y 3 empleados que ganan menos de 1,140. ¿3 de cuánto? 3 de 5. Y acá 4 de 6. Ambos casos son mayoría. Y me puedo fijar, ¿no? Veamos, por ejemplo, en los de producción, ¿quiénes son los que ganan menos de 575? Ahí me salió que son 4. Producción, menos de 575. Aquí está. Menos de 575, esto es de aquí. Menos de 575, el de acá también. Ahí están los 4, los 4 que mencionaba. Estos 4.
Bien, ahí está. Producción, me salieron 4 que ganan menos de 575. Y en administración me salieron 3 que ganan menos de 1140. Vamos a ver en administración quiénes son los que ganan menos de 1140. Aquí están los 3. Este de 800, este de 600 y este otro. Pongámosle con otro color. Ahí están. Entonces estamos viendo que efectivamente son 3 de 5 y eso es mayoría, y acá son 4 de 6, que también es mayoría, comprobado. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está resuelto el primer tema. Vamos ahora con el segundo tema. Ya, entonces, para el segundo tema, yo voy a copiar exactamente este formato y lo voy a poner. A ver, copio este formato. Sacar un poco de cosas que no me dejan trabajar muy bien. Y aquí. Ya. Ahora me pide que compare las medidas de dispersión. Tanto de los empleados administrativos como de producción, pero referidos a qué cosa, a qué variable. ¿Referidos a quién? ¿A qué variables eran, chicos? Hablen. Tanto los empleados administrativos como los de la producción, y analice su respuesta. Ya, pero ¿a qué variable se refiere cuando dice compare las medidas de dispersión? Las mismas, pues al sueldo y a las edades. A las mismas variables, porque esa medida solamente puedo analizarla con variables cuantitativas, entonces son las mismas. Voy a copiar todo esto que hice acá, que aquí ya está armadito con los rangos y todo, no tengo que hacerle ningún cambio. Voy a copiarlo igualito hasta acá y lo voy a poner acá abajo, en la segunda parte. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo armado todos los rangos, ya tengo todo listecito. Lo único que voy a cambiar ahora son las medidas. Ya no son media, mediana y moda, sino va a ser, por ejemplo, el mínimo, máximo y el rango. Y la desviación estándar. Eso es lo que debo calcular ahora. Tanto para la edad como para los sueldos. Entonces, aquí cambian las funciones. Ya no debo usar la función promedio, sino la función mínimo. Ya cambio, no pongo promedio, sino la función min. Y acá ya no pongo la función mediana, sino el máximo, que es max. Y el rango, ustedes saben que el rango simplemente era la diferencia entre el valor máximo del valor mínimo. ¿Ya? Esta fórmula es exactamente igual acá al lado, entonces la copio igualito. Ya. No se preocupen porque todavía tengo que arreglar los datos. Ya. Bueno, necesitaría poner también la desviación estándar y la varianza. No, pongamos la varianza. Que ustedes aquí tienen que usar ya no la función contar, sino var
y como se trata de la población de todos los de producción, porque esos son todos, no hay más, uso la varianza de una población. Y para la desviación estándar es el mismo rango de datos, pero cambio la función, ya no es var, sino desviación estándar P, porque se trata de toda la población de producción. Listo. Acá hago exactamente lo mismo para administrativo, cambio. Aquí va primero min. Acá va max, la máxima edad de los administrativos. Y aquí el rango es la diferencia, que eso está bien ya. Y para la varianza, cambio otra vez, ya no uso contar, sino var, porque es población, porque son todos los empleados administrativos, los 5 son, no hay más empleados administrativos. Y lo mismo para la desviación estándar. Para la desviación estándar hago exactamente lo mismo. Pongo aquí desviación estándar de una población. Perdón, desviación estándar de la población. Esta. Ya, perfecto. Estas fórmulas eran exactamente igual en el otro lado, pero ya ahí lo que voy a utilizar son los sueldos. Entonces pongo las mismas medidas, mínimo, máximo, rango, varianza y desviación estándar. Y hago exactamente lo mismo, cambio. Aquí ya sé que está escogiéndome los sueldos, porque es en la columna G, pero cambio aquí no, aquí debe ser min, aquí debe ser max, aquí debe ser la diferencia entre el máximo, la resta entre el máximo y el mínimo. Esta fórmula es igualita acá, la copio. Ya, la varianza, saben que igual tengo que poner var P porque es población. Acá también le pongo var P. P. Ya, y terminar de arreglar. Aquí no es promedio, sino el min, el mínimo sueldo. Y acá el máximo sueldo. La otra fórmula es la diferencia entre los dos. Perfecto. Y la varianza es var P. Del sueldo también, ¿no? La columna sueldo es la G. Aquí hay un error, aquí está F. Es G. G. No, a ver, G era G10 hasta la G14. G10 hasta la G14. Bueno, está bien. Y la desviación estándar es exactamente lo mismo, ¿no? El mismo rango, sino que la función cambia. Entonces aquí le cambio, le pongo desviación estándar de la población. Y acá también hago lo mismo. Desviación estándar de la población. Ya, perfecto. Ahora sí ya tengo todos los datos para poder hacer mi análisis, tanto en la edad como en el sueldo, desde el punto de vista de las medidas de dispersión. Entonces, observo, por ejemplo, que en el caso de los sueldos, donde hay más dispersión de los datos con respecto a la media
de la edad, con respecto a la edad, a la variable edad, ¿dónde se encuentran los datos más dispersos respecto a la edad? ¿En los empleados de producción o en los empleados de administración? ¿Dónde están los datos más dispersos? Me refiero a la edad con respecto a la media. ¿En qué área? Administración. Correcto, entonces esa era la respuesta, ¿no? Las edades de los empleados administrativos se encuentran más dispersos respecto a la edad media, a la media. Se encuentran más dispersos respecto a la media en comparación con los empleados de producción. Esa era la respuesta. Ahora analicemos los sueldos. ¿En qué área los sueldos están más dispersos con respecto a la media? ¿Mm? En la administrativa también. Correcto, también en la administrativa, ¿no? Entonces vemos, que es casi la misma conclusión, pongo los sueldos de los empleados administrativos se encuentran más dispersos respecto a la media en comparación con los empleados de producción. Ya. Quiere decir que en los administrativos hay mucha diferencia entre los sueldos con respecto a la media, mientras que en los empleados de producción los sueldos están casi por allí, porque la diferencia apenas es de $4,98, mientras que en los de producción la diferencia es de $624, más o menos. ¿Ya? Fíjense. Yo entendería que en el área administrativa probablemente hay empleados que ganan sueldo de gerente y otros que ganan sueldo de oficinistas. Por eso es esa diferencia. Mientras que en los empleados de producción es poca la desviación estándar, casi $5 más o menos de la media. ¿La media cuánto era acá arriba? 575. Estoy hablando de que los sueldos están entre 570 y $580 más o menos. Sí. A ver, les dejo aquí para que... ¿Están trabajando o solamente me están viendo? Estamos trabajando y corrigiendo, ingeniero. Bien, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, era fácil, ¿no? O sea, solo definía bien lo que iba a hacer y luego para la otra variable cuantitativa, los sueldos era lo mismo. Lo único que tenía que cambiar era el rango de los datos porque estaban en columnas diferentes. Bien, entonces, pero hasta ahí ya estaba resuelto el tema 2, pero sin embargo, ustedes podían comprobar si lo que estoy poniendo como análisis o como aseveración respecto a las edades y respecto a los sueldos, los voy a comprobar. ¿Y cómo comprobábamos eso? Yo ya les había explicado que ustedes encontraban, pues, dónde se encuentra la mayoría, ¿no? Para eso tenían que encontrar los rangos entre los que debían estar las edades. Entonces ustedes sabían que la edad mínima o el límite inferior iba a estar entre la media menos la desviación estándar. Me refiero en este caso de la variable edad.
¿ya? Y en el caso, para encontrar el otro extremo, o sea, el límite superior, era asimismo la media más la desviación estándar de la variable que estoy analizando ahorita, que es la edad. ¿Ya? Entonces, vamos a comprobar si lo que acabamos de decir es correcto. Entonces, aquí voy a encontrar primero los límites para los empleados de producción y luego para los empleados administrativos, cuáles son, entre qué edades se encuentran la mayoría de los datos, los de administración. Ok, entonces yo digo la media menos la desviación estándar. La media de las edades de producción yo ya la tenía calculada en el punto 1. Aquí está, la media. Este valor, 39.66. A ese valor yo le resto la desviación estándar. La calculé en esta parte, 4.9. Le doy Enter. Entonces la edad mínima es 34.6. Esta fórmula es igualito al lado, la congelo, y lo único que hago es que le cambio, en lugar de restar, sumo para encontrar el límite superior. Sumo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que la mayoría de las edades deberían estar entre 34,67 y 44,65 años. Ya vamos a verificar si eso es verdad. Para los empleados de producción. Y para los empleados de administración, igual, ¿no? Tomo, por ejemplo, la edad media de los empleados de administración, que también ya la tengo calculada acá arriba en la pregunta número 1. La edad media era 35.8. Ese valor yo le resto la desviación estándar de la edad de los empleados de administración, que es 8.3. Esta fórmula es igualita para calcular el límite superior, lo mismo, sino que ahora sumo. Entonces, antes de copiarla, congelo cada celda para que no se mueva y la copio al ladito, pero poniéndole, como es el límite superior, sumo la edad media más la desviación estándar. Entonces vamos a comprobar si es verdad. De acuerdo con la interpretación que estoy dando aquí, ¿no verdad? En otras palabras, esto es la interpretación de la desviación estándar. Estándar con respecto a la media. Ya, entonces vamos a ver, ¿no? Si es correcto. Aquí ponga el número de datos que se encuentran en ese intervalo. El número de datos comprendidos en ese intervalo. Ya vamos a comprobar. De los empleados de producción, las edades, ¿cuántas edades hay entre 34.6 y 44.6? Me voy acá a producción. Entre 34.6 y 44.6. Las edades. Entre 34.6, este de aquí correcto. El 50 está fuera porque es hasta 44.6. Este 40 sí está dentro de ese intervalo. Este 34 no, porque es entre 34.6, pero este 38 sí. Y el 39 también está, porque está entre 34.6 y 44.6. Entonces, ¿cuántos datos están dentro de ese intervalo?
4 de 6. Eso es mayoría. Y está bien lo que acabé de decir acá. La mayoría de las edades se encuentran entre 34,6 y 44,6. Es correcto. Hay 4 datos de 6. 4 de 6 datos que se encuentran entre ese intervalo. Aquí puedo ponerlo así, 4 de 6. 4 de 6, y eso es mayoría. Veamos en administración. Dice que la mayoría de los datos, analizándolo con la desviación estándar, se encuentran entre 27.47 y 44. Me voy a administración entre 27.4 y 44. Entre 27.4 y 44. Este dato sí está en ese rango. 27, ese no. 34, ese tampoco. Este tampoco. A ver. ¿Entre qué rango dije? Perdón, ya me olvidé. 27, 44. Y 44. Entre 27 y 44. No. Entonces, este sí, el 35 sí. El 38 también. El 50 no, porque está fuera del 44. Y el 25 tampoco, porque está antes o menos de 27. Entonces resulta que las edades que están entre este rango son 3 de 5 edades. Entonces, número de datos que están en ese intervalo aquí son 3 de 5. Y eso es mayoría. Entonces, lo que acabé de decir es correcto. 3 de 5. Estoy interpretando esto como algo adicional. No tenían que hacer esto, pero si lo hicieron en buena hora. Ya, porque como si llegaban como conclusión esto era suficiente, pero si hacían este análisis que era irse un poquito más allá, eso sería un valor agregado, ¿no? Porque estoy entendiendo cómo se interpreta la desviación estándar. Para algo sirve la desviación estándar, para interpretarla así, pues. La desviación estándar me dice más o menos cuánto tengo que sumarle a los datos con respecto a la media y entiendo que la mayoría de los datos van a estar en ese intervalo. Aquí está explicado. Estamos hablando de 4 de 6 datos y 3 de 5 datos. Y el mismo análisis me tocaría hacerlo para el caso de los sueldos. Lo mismo para los sueldos. Entonces, ahora cojo todo esto que está aquí igualito. Lo puedo copiar acá al lado. Sino que ahora tengo que cambiar la media de los sueldos y la media de la desviación estándar de los sueldos. Ya, lo mismo. Ya, sino que aquí ya no tengo que trabajar con la media de los sueldos de las edades, sino la media de los sueldos. Me voy acá arriba, que arriba lo tengo. Lo pongo otra vez la fórmula. La media de los sueldos de los empleados administrativos. Perdón, creo que puse primero producción, que es 575. A eso yo le resto la desviación estándar, que es 4.98. ¿Ya? Perfecto. Vuelvo a congelar esto. Función F4 y función F4. Y se la copio al lado. Ya, ahí. Y acá lo que tengo que hacer es que no resto, sino que sumo. Ya, entonces, la mayoría de los sueldos de los empleados de producción está entre 570 y 579. Miren que el rango es pequeño.
apenas $9, casi. Entre $9 la diferencia, la mayoría de los datos se encuentran entre ese rango, entre 570 y 579, que es justamente lo que yo decía acá, que la mayoría de los datos de los empleados de producción, a ver, los sueldos de los empleados administrativos se encuentran más dispersos, o sea que los de producción se encuentran más concentrados con respecto a la media. Y está la explicación. Ahora vámonos con los administrativos. Entonces, la media de los sueldos administrativos es 1140. A eso yo le resto la desviación estándar de los sueldos de los empleados administrativos, que es 624. Esta misma fórmula la congelo y la copio acá al lado. Miren, pero acá no resto, sino que sumo. La media está bien, era I26. Sí, correcto. Ya miren, ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Efectivamente, los sueldos de los empleados administrativos están más dispersos, porque están entre 575 y 1724. Están más dispersos, si se dan cuenta, los empleados administrativos, los sueldos, pero en cambio los de producción, casi todos están por allí, entre 570 y 579. Esos están más cerquita, más concentrados con respecto a la media. Así se entiende la desviación estándar. Entonces vamos a comprobar. Ahora, si la mayoría de los empleados de producción están entre 570 y 579. Vamos a ver cuánto, los sueldos, 570 y 579. 570 y 579. Los empleados de producción. A ver, si no. A ver, la media, déjenme ver si la tomé bien la media. H26. Sí está bien. Y la desviación estándar, 498. Ya, exacto. Ya, ok. Entonces, veamos entre 570 y 579. Los sueldos. Aquí hay entre 400. A ver, déjenme revisar algo antes de concluir. A ver, los sueldos de producción. Que como estuve copiando fórmulas, al final algo se me pasó. 15 y 20. 15 y 20. Aquí está el error. Ya. Sí, está mal calculada las desviaciones estándares. Sigo calculando la desviación de las edades. Y era de los sueldos. Esto era de la G. No era F, sino G. G y G. Acá debe haber también un error. Ah, no, acá sí está bien administrativo. Ya, entonces ahora sí el rango me va a cambiar. Miren, ahí sí ya tiene más sentido. Se dieron cuenta, ¿no? Me di cuenta enseguida de que había un error porque no me estaba cuadrando los conceptos. Ahora sí, miren, había calculado, no había cambiado la fórmula de la desviación estándar. Y seguía trabajando con la desviación estándar de las edades cuando debía haber trabajado con los sueldos. Como me puse a copiar las celdas, me había olvidado de arreglar esta. Ok, entonces miren, igual me doy cuenta que la dispersión de los empleados administrativos es mayor que la de los de
producción. Entonces aquí dice que la mayoría de los sueldos de los empleados de producción está entre 272 y 877. Vamos ahora sí a ver, entre 272 y 877. 272 y 877. Bueno, pues estarían estos, que les voy a poner otro color. Entre, ¿qué dije? Entre 272 y 877. Y estos dos de acá. Ok, entonces ahí resulta que tengo 5 sueldos de 6 que se encuentran en ese intervalo. 5 sueldos de 6. Hay 5 sueldos de 6 y eso es mayoría. Perfecto. Ahora veamos en lo administrativo. Dice que la mayoría de los datos en administración se encuentran entre 515 y 1764. Entre 515 y 1774. Serían todos estos a excepción del 1200. Y lo voy a poner con otro color. Ahí. Bueno, pues resulta que son 4 de 5 que están en ese intervalo. 4 de 5. 4 de 5. Y 4 de 5 es mayoría. Entonces, la interpretación de la desviación estándar está correcta. Ahí estoy demostrando, ¿no?, que efectivamente los sueldos de los empleados administrativos están más dispersos, porque están entre 515 y 1700, mientras que los de producción están entre 272, casi 280 y 870. El rango, la banda es más pequeña en producción que en administración. La banda de los sueldos en administración es más amplia. Y tiene lógica, ¿no? Porque de repente en los administrativos ahí están los sueldos de los gerentes y hay pocos gerentes, 4 o 5 gerentes, y los administrativos hay secretarias, hay asistentes, que esos a veces ganan hasta el básico. Ahí está. Bien, chicos, ese era así era como se resolvía. Como les digo, aquí como volviendo a reforzar lo de la desviación estándar, pero la respuesta hubieran quedado solamente hasta aquí y para mí eso era más que suficiente. Bien, vamos ahora a la tercera pregunta. La tercera pregunta era que construye una tabla de frecuencia donde se representen las diferentes categorías de los sueldos. Ya, ahí sí era algo puntual, solamente tenía que trabajar con los sueldos. ¿Y en qué rango se encuentra el 80% de los sueldos? Esta era la tercera pregunta. Ya, entonces vamos a copiar esto de aquí, este formato. Lo copio acá para poner la tercera pregunta. Ya dice que construye una tabla de frecuencia donde represente la probabilidad de las diferentes categorías de los sueldos de los empleados y en qué rango está el 80% de los sueldos. Bueno, aquí no me hace diferencia o no me pide que diferencie entre los sueldos administrativos de los de producción. Aquí van todos. Por lo tanto, aquí lo que tengo que armar es una tabla de frecuencia que, como ustedes saben, lleva las clases y cada clase tiene un límite inferior y un límite superior, que el límite superior es el límite inferior más el intervalo, y acá las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Como me piden que determine además
como me piden además que determine dónde está el 80% de los sueldos, puedo tener aquí una frecuencia acumulada, una frecuencia relativa pero acumulada, donde voy acumulando los porcentajes y cuando me sume más del 80%, ahí contesto esa parte de la pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí yo necesito calcular, obvio, el sueldo mínimo, el sueldo máximo, necesito saber el valor de K y necesito determinar el intervalo que va a ir en cada clase. Entonces, el sueldo mínimo sería el mínimo, pero ahora sí debo escoger todos los sueldos, ya no separar, porque no me pide ese análisis, me pide de todos los sueldos. Entonces debería escoger de los 11 sueldos. Ya. Y para el máximo también sería el mismo rango, ¿no? Entonces, como ya tengo eso, esta fórmula del mínimo, del sueldo mínimo, congelo el intervalo que va desde la G10 hasta la G20, ahí están los 11 datos, porque 20 menos 10, 11 más 1, 20 menos 10, 10 más 1, 11. Ahí están los 11 datos. Y ahora arrastro esta fórmula, pero pongo no mínimo, sino máximo. Ya, y calculo el valor de K. ¿Cuánto sería K? ¿Cuántas clases hay aquí? ¿Cuántos datos tengo? Tengo 11 datos, ¿verdad? ¿Cuánto es K entonces? ¿Cuánto debe valer K? ¿Cuántas clases hay? 2 a la K, ¿se acuerdan? Para el intervalo. 4. 4. Era 2 a la K, correcto. 2 elevado a la K. Claro, ¿por qué? ¿Por qué 4? Porque 2 a la cuarta es 16. Y 16 es mayor que 11 datos que tengo. Por lo tanto, K vale 4, correcto. Porque 4, 2 a la cuarta es 16. Entonces, si yo pongo 2 elevado a la 4 es 16. Por lo tanto, K, el valor de K debe ser 4. Es 4. Porque al elevar 2 a la K sale 16. Y 16 es mayor que 11 observaciones. Perfecto. Entonces, K ya sé cuánto es. El valor de K es 4. Lo voy a poner aquí al ladito, 4. Entonces, para hacerlo más preciso, aquí no le pongamos esto, sino este valor. Ya. 4 vale K. Bien, ahora para calcular el intervalo, ustedes sabían que tienen que restar el valor máximo menos el valor mínimo y a eso lo dividen para el valor de K. El intervalo le sale 462,5. Yo tengo 4 clases, 1, 2, 3 y 4 clases. Ya las comienzo a armar, las clases. El límite inferior siempre va a ser el primer valor, el 350. El límite superior va a ser el límite inferior más el intervalo, que lo tengo aquí. Y congelo el intervalo, ya ustedes saben esto de memoria, y arrastran hasta la última clase. El límite inferior, a partir de la segunda clase, lo deben igualar al límite superior de la clase anterior. Y por lo tanto, arrastran la fórmula en adelante. ¿Cómo sé que está bien esto? Porque el límite superior de la última clase debe coincidirme con el valor máximo, con el sueldo máximo. Ahí está. ¿Ok? Entonces está bien armada las clases. Ahora calculo las frecuencias. Que ustedes también saben que esto es frecuencia. En datos deben escoger todos los sueldos. Todos los sueldos. Y como
y como grupo los límites superiores. Ya. ¿Cómo sé que está bien esto? Sé que está bien porque al final me sale 0. Cuando aquí sale 0, ya les había explicado que significaba que todos los datos fueron distribuidos adecuadamente y no les quedó ningún dato en el aire. Entonces está bien, ahí están los 11 datos. Y si ustedes se dan cuenta, la suma de todo eso da 11. Entonces está bien. ¿Cómo elimino ese 0? Con función F2, de ahí Control Shift y la tecla Enter. Sí, a ver, vuelvo a repetir, ¿no? Seleccionan los datos, ponen función F2, como que lo van a editar, Control Shift y Enter. Como que van a editar. Bueno, algo le pasó, pero ustedes saben que esto está bien. Está bien, ¿no? Entonces ustedes saben que la suma de eso les debe dar. Bueno, aquí lo voy a ocultar esto para que no se vea y no nos confunda. Ya. Entonces, aquí ustedes saben que la suma de esos valores les debe dar 11. Y si ustedes lo suman, les da 11. Ahí está. Entonces, la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta de cada clase para el total. Entonces, aquí usted lo que hace es que congela el denominador y de ahí lo arrastra. Al final, usted sabe que esa frecuencia debe sumarle 1. Lo puede dejar en forma de porcentaje para que se entienda mejor. Listo, ya está armada. Y la pregunta era, ¿dónde está el 80% de los sueldos? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la frecuencia acumulada me va a dar ese dato. Pero para eso generalmente los porcentajes deben estar ordenados de mayor a menor. De hecho, aparecen ordenados de menor a mayor. Entonces usted lo que hacía aquí simplemente, el primer porcentaje lo repetía. El segundo porcentaje acumulado del anterior más 9. Y así mismo, el anterior más el 9. El anterior más el actual, ¿no? Perdón. Me faltó sumar este 9. Y al final debe llegarles el 100%. Entonces, ¿dónde estaba el 80% de los sueldos? El 80% de los sueldos estaba en estas clases. Estaba entre $350 y $1,275. Esa era la respuesta. El 80% de los datos está entre $350 y $1,275. ¿Ya? Y ahí estaba resuelto ya este tema. Veamos el último. Construya un diagrama de caja y bigotes que represente las edades y en qué edades se encuentran las más importantes y por qué. Esa era la última pregunta, porque las otras dos no eran necesarias. Si me hicieron hasta ahí, era más que suficiente. Hasta la pregunta número 4. ¿Ya? Construye un diagrama de caja y bigotes y representan las edades y entre qué edades se encuentran las edades más importantes. Asimismo, aquí no tenía que separar los administrativos de los de producción, sino tomar todos en una sola. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Señalo ahora solo las edades. No importa que no estén ordenadas, porque cuando yo haga el diagrama de caja y bigote, él se encarga internamente de hacer todo eso. Selecciono las edades,
Luego me voy a insertar, como que voy a insertar un diagrama de barras, pero selecciono más gráfico de columnas y allí busco donde dice caja y bigotes, que aquí está, listo. Y le doy a aceptar. Y ahí ya está construido mi diagrama de caja y bigote. Lo voy a poner más abajo. Acá. Aquí. Y le agrego las etiquetas para entender, ¿no? Entonces, usted sabe que lo que está en el rectángulo azul es el rango intercuartílico. Y usted sabe que Q1, ¿cuánto aquí vale Q1? ¿Cuánto es Q1? Hablen, hijitos. ¿Cuánto vale el primer cuartil? 34. Correcto. ¿Cuánto vale Q2? 38. 38. Perfecto. ¿Y cuánto vale Q3? 40. 40. Perfecto. ¿Y cuánto es la media? 38. La media es 37.9, que está por aquí, como una bueno. X. Ya. 37.9. Así se entiende esto, ¿no? Ya, entonces, la pregunta era, eso que construyen el diagrama, ya lo construyeron, y lo único que tenían que decir es que había un dato atípico, que eran los 50, las edades de 50 son atípicas, porque están fuera de los bigotes. Y también podían decir, porque la pregunta era, ¿entre qué edades se encuentran las edades más importantes? ¿Y por qué? A ver, ¿entre qué edades se encuentran las más importantes? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Entre qué edades? Entre 34 y 40. Perfecto, porque ese es el rango intercuartílico. Ahí están concentradas la mayoría de las edades. Y vemos que hay un dato atípico, hay edades que son atípicas, lo de los 50 años. Y el límite inferior o el bigote más pequeño es de 25 años. Si hubieran edades fuera de los bigotes, significa que son datos atípicos, como efectivamente lo hay. Hay un dato que está por encima del bigote mayor, que es el de 50 años. Eso era todo, chicos. Fácil. Eso era todo. Entonces, las edades más importantes estaban entre 34 y 40, porque es el rango intercuartílico, que es donde se encuentra más del 50% de los datos. Más relevante, y también vemos que, ¿por qué son? Porque entre ellos también se encuentra la media, que es de 37.09. Esa era la respuesta. Ya, hasta allí era el examen. ¿Se dieron cuenta que estaba fácil? Chicos, si vieron, estaba fácil. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Hablen. Estaba sencillo, ingeniero. Estaba un poco difícil de analizar más que todo, Pero, ingeniero, disculpe, compañero, que le interrumpa. Yo, en cambio, sí lo vi sencillo, pero el problema es que no analicé en sí las variables específicas. Yo hice un análisis total. Ya. Ah, no separaste por área. No, sí separé, pero yo realicé para todos tabla de frecuencia con límite, una general y todo. Ya. Bueno, igual te voy a Fue muy calificar. complejo
Lo que ¿Cómo tú así, ingeniero? entendiste, está bien, o sea, no es que voy a hacer a rajatabla, voy a pedirles que me hagan exactamente. Si veo que por lo menos tuvieron una idea de cómo analizarlo. Pero esto se parece o no al último ejercicio que hicimos. Claro que sí, Un poco. bastante, casi un 80%. Si ustedes comparan la última grabación, se van a dar cuenta que es bastante similar. Ya chicos, se dan cuenta lo importante, ¿no?, de la estadística, ¿no? Miren, partimos con unos datos que aparentemente era simple, pero ¿cuánta información hemos sacado? Hemos sacado los promedios de las edades, hemos comparado las edades, hemos comparado los sueldos, vemos en qué área hay más equidad de sueldo y en qué área los sueldos están más dispersos. ¿Dónde ustedes creen que hay más injusticia en los sueldos? ¿Ah? ¿En dónde y por qué? Ah, ¿en qué parte? En el operativo, ingeniero. Claro, primero vemos que los empleados de producción son los que menos ganan, porque estoy analizando la media. ¿Cuánto es la media de los empleados de producción? Ah, chicos. Casi 40. No, la media, no la edad, sino el sueldo. 575. 575. Y de los empleados de administración, ¿cuánto es la media? Le doblé. 140. 1140, casi el doble, mira. Entonces ahí tú te das cuenta, ¿no? Hay una diferencia abismal entre el promedio de los sueldos, de lo que gana un empleado, un promedio de sueldo de un empleado de producción con un empleado de administración. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Pero tampoco eso es tan cierto. Lo que sucede es que en la área administrativa hay gerentes y como esta empresa era pequeña, a la final los gerentes eran los mismos dueños y por eso tenían unos sueldos altos. Porque si usted revisa una secretaria, un asistente gana poco, pero importante la información. Entonces yo ¿cómo sabía en realidad cuál era la situación real? Con la interpretación de la desviación estándar, con la desviación estándar. Ahí puedo darme cuenta en realidad cuáles son los datos que están más dispersos con respecto a la media y quiénes eran. Entonces ahí me di cuenta que en producción la dispersión, los sueldos estaban casi por allí toditos, pero en administración había una dispersión más amplia. Y ahí está la explicación, que hay gerentes y empleados asistentes que ganan poquito y el gerente que gana bastante. Por eso los datos en administración, aunque aparentemente, entre comillas, eran mejores, pero los datos están más dispersos. ¿Sí se dan cuenta, no? Ahora sí les está gustando más las estadísticas porque es más análisis, ¿no? Digan algo, pues. ¿Qué dice Génesis? ¿Cómo le fue? No le escucho. ¿Cómo me fue en el ejercicio? Sí. Sí me fue bien porque sí hice más o menos como usted hizo. Ay, qué bueno. Pero, Y le gusta estadística porque sí ve que yo siempre les dije que los números hablan. ¿Le gusta o no le gusta esta materia? sí me gusta, ingeniero. No, pero siga, iba a decir algo. ¿Qué? Eso de los números, o sea, sí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con los números. Ya. Física y todo eso. ¿Y a ti, Ronald, te gusta o no estadística? La verdad, ingeniero, a mí siempre me ha gustado estadística desde el colegio, ya que siempre me ha gustado interpretar lo que son los gráficos. Ya. Llevar un control de lo que hago también. Ya, pero si notas la diferencia entre lo que aprendiste en el colegio y lo que estás aprendiendo ahora, ¿o no? No hay ninguna diferencia. La verdad es que en el colegio sí tuve una buena base de estadística, pero igual aquí como que he tocado más a fondo. En el colegio fue un poco superficial con respecto a todo. Por ejemplo, vi lo que son los cuartiles, más no nunca tocamos lo que es el tema de rango intercuartílico,
ni tampoco Chebyshek ni regla empírica, eso no tocamos, la verdad. Pero la interpretación de la desviación estándar la has aprendido como aquí. Porque uno siempre habla de la desviación estándar y a veces tú le preguntas a alguien, pero explícame, ¿para qué sirve la desviación estándar? Y no saben para qué. Si ahorita ustedes le preguntaran a ti, Ronald, ¿para qué sirve la desviación estándar? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, sería para medir la variación de los datos respecto a la media. Correcto. Y en otras palabras, ¿qué significa eso? ¿Qué tan dispersos están los datos? Exacto. Perfecto. ¿Ves? Ahora mira con qué facilidad que lo dijiste. Ni te costó esforzarte en pensar. Así deben responder todo. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque